nuevas experiencias también como biblioteca popular en esto de estar presentando libros en forma virtual, simplemente gratificante la experiencia, porque lo estamos haciendo con Mauri Valor, que firma con el seudónimo de Aarón Conrad. Doblemente felices porque un escritor Nobel, un escritor de nuestra ciudad, su primera obra, y decimos primera porque estamos convencidos de que vendrán otras posteriormente, y ya vamos también a estar indagando en este aspecto cuando comencemos a charlar con él. Así que para nosotros, más que felices, en este 9 de diciembre, poder estar presentando Susurros de Demencia. Felices porque un libro, un escritor, que sí, compartimos la imagen, Guillermo, podemos estar viendo ya desde la tapa un montón de sugerencias, de disparadores psicológicos que nos invitan a pensar, a repensar en muchísimas cuestiones, muchísimos aspectos. Así que en esta noche de felicidad para nosotros como Biblioteca Popular Rodolfo García, le cedo la palabra a Guillermo Navarro. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué lindo que es, ¿no? Presentar libros. Como lo decíamos la otra vez, presentar libros en un lugar donde descansan los libros, en definitiva. Y sobre todo cuando se trata de darle oportunidad a los escritores locales, sobre todo a los que son más jóvenes, que vienen ya para abrirse el camino a las obras literarias, y es importante. Pero él siempre, las veces que hemos hablado, me dice, es el primer libro publicado, pero no es lo primero que he escrito. Ha escrito un montón de cosas, que eso también se lo vamos a preguntar. Sí. Y es importante, lógicamente, que nuestra biblioteca pueda dar estas oportunidades. Es muy interesante. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que nos hemos propuesto para hoy, ¿no? Saludándolo a Mauri, agradeciéndole para presentar su primera obra literaria publicada. Mauri, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y contestar a toda mi duda acerca de todo esto y más que nada por la confianza. Bueno, estábamos, en realidad... Bueno, estábamos a Aarón Conrad, ¿no? Creo que es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Un libro de cuentos de terror, también un género que por ahí no es muy común, sobre todo para, no sé, desde la ciudad. Que tiene altos representantes de la cultura de Argentina. Es un género, claro, referentes, pero al menos no es... tiene representantes, pero al menos no es el género que más suele circular. Inclusive cuando nosotros hablamos en las presentaciones de cuentos de terror, como que había que explicarle qué significaba el cuento de terror. En tus palabras, Mauri, que sos el autor de esta belleza del libro, ¿qué sería el cuento de terror para vos? ¿Cómo fuiste desarrollando esta experiencia de escribir en este género? Bueno, el terror es algo muy curioso, la verdad, porque siempre cuando se relaciona a terror se relaciona con las películas de terror. Y ya una novela de terror también, hoy en día se la relaciona siempre con Stephen King, obviamente, o con Lovecraft, o Edgar Allan Poe. Pero yo me decanté por el terror más que nada porque fue una historia de terror en internet que me hizo nacer la escritura, ¿no? Pero el cuento de terror, perdón, no, me quedé sin palabras. Me decanté por los cuentos de terror más que nada porque yo estaba en una época que había terminado mi novela corta, y quería escribir algo ágil, algo rápido, que se pudiera leer en una sola sentada. Y un día me senté a pensar ideas y me decanté por el terror. ¿Vos hiciste tu secundaria
en la escuela técnica. Sí, me recibí de técnico electromecánico y mantenimiento industrial. Cerramos la previa, yo te preguntaba estas cuestiones porque digo, a veces la escritura tiene que ver con algunas identidades, desde donde uno se forma, desde las cuestiones de familia, los arraigos históricos. Por ejemplo, la semana pasada, o hace unos días, presentamos un material donde lógicamente había una identidad histórica, familiar, técnica, una formación muy específica. ¿Qué te llevó, qué te motivó? ¿Cómo ingresaste a este mundo del cuento de terror? ¿Qué te llevó a definirte a vos hacia este tipo de género? Bueno, como dije, yo había conocido lo que... Porque yo no leía. Yo no leía hasta los 17 años. Y un día que no tenía literalmente más nada que un teléfono. Pero no leías nada que sea físico, digamos. Leías por ahí cosas. Pero no leías nada que sea físico, digamos. Leías por ahí, nada que sea libro ni nada de eso. Y yo me conocí con la lectura cuando encontré unos creepypastas. No sé si conocen lo que es. Pero contanos a la audiencia, a que nos está escuchando, de qué se trata. Un creepypasta son relatos de terror que tienden a suponerse como que son reales. O sea, la intención de un creepypasta es hacerse pasar por realidad, por más fantasioso que sea o por más irreal. Y yo conocí a una seguidilla de relatos de terror que se llaman The Folders, de unos objetos fantásticos. Si se reunían iba a pasar algo terrible en el mundo. 538 relatos. Y cuando conocí esa trama de relatos fue como que me abrió la cabeza y me nació la gana de crear algo así. Al principio yo me había encantado por la fantasía más que por el terror. Pero cuando empecé a publicar historias en una red que se llama Wattpad, que son una red para publicar libros, todo por uno mismo, lo que es portada, reseña, todo eso. Yo tenía relatos cortos y había abandonado por un tiempo. Cuando se me dan las ganas de volver a lo que es la internet y me creo mi Instagram, saco una historia que tenía ahí, cuyo personaje se llamaba Adam Conrad, y de ahí el nombre del autor. Yo elimino esa historia y me quedo con el nombre. Y cuando elimino la historia veo que resalta una historia de relatos cortos que también, que justo se llamaba Susurro de Demencia en Wattpad. Entonces yo rescato la idea del título y esos cuentos en realidad eran más fantasía de terror. Yo eliminé el efecto de la fantasía y me decanté por algo más realista. Y así nació Susurro de Demencia. Estamos con un problemita técnico que ya solucionamos. A ver si estamos ahí nuevamente. Estamos al aire, Santino. Creo que sí. Santino. Bueno, digamos. Ahí estamos de nuevo. Sí. No me voy a dar la vuelta porque lo como Bueno, a ver si nos podemos reorganizar.
Sí, sí. Estamos tratando de solucionar unos aspectos térmicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Estamos tratando de solucionar unos pequeños aspectos técnicos. Un pequeño bajón que tuvimos en la línea de internet. Vamos al revés ahora. Vamos a tener que dar la vuelta. Ahí. A ver. Bueno, son cosas que pasan. Ya está. Salimos vamos a salir del paso. Y le pedimos disculpas a Mauri y a la audiencia que tuvimos este problema y este inconveniente técnico. De repente nos encontramos en la oscuridad total. Bueno. Ahí está. Y lo interrumpimos a Mauri. Sí. Disculpanos, Mauri. No pasa nada. La virtualidad, la dependencia de las señales de internet y de cuestiones eléctricas. Bueno, estabas contándonos un poco tu recorrido previo que habías hecho en el mundo de la lectura de los cuentos de terror y de cómo fuiste ingresando a ese maravilloso mundo. Y vos dijiste, estuve a punto de inclinarme hacia la fantasía. ¿Y cuánto de los cuentos de terror tiene algo de fantasía o no, Mauri? ¿Cómo hacer la construcción de tus personajes dentro del cuento? ¿De dónde provienen? Bueno, la mayoría surgieron cuando recién empecé el libro. Yo abrí un blog de notas en la computadora y descargué todas las ideas que tenía. Sin embargo, hay algunos que fueron naciendo entre la marcha. En momentos en que yo por ahí me bloqueaba, no tenía ganas de escribir, me ponía a buscar inspiración, mirando videos de terror, de cosas reales. Por ejemplo, hay un cuento que está inspirado en un suceso real, que es una llamada 911, y el cuento, yo tomé la energía de ese suceso de la realidad y lo transformé en un cuento que sucede todo en una llamada telefónica, y el personaje principal es un operador de llamadas de emergencia. Y todo transcurre en ese suceso entre la llamada y todo lo que va pasando en el momento. Contanos para que el futuro lector de este libro tenga alguna noción de estos personajes. Los personajes que vos creaste están presentes durante todo el libro, están presentes en todos los cuentos, o en cada cuento hay un personaje diferente o personajes que entran en una trama más general. Todos los personajes que pasan son diferentes en cada historia. Sin embargo, hay como pequeños guiños de un cuento al otro. Por ejemplo, en un cuento aparece un auto que justo se menciona en otro. O sea, básicamente va todo pasando en un mismo mundo, sin embargo las historias no tienen relación. El mundo ficticio sobre el que vos haces transcurrir estos cuentos de terror, ¿también es un mundo imaginario o está tomado desde elementos de la realidad en donde vos luego incluís a estos personajes que creás? Lo único que puede llegar a volverse realidad es que algo similar ocurra en Argentina, porque todos los relatos suceden en Argentina. Yo lo que me gusta trabajar es con las posibilidades. Esas cosas que ocurren en el 0,001% de las veces, yo las vuelvo realidad. O sea, a mi entender son cosas, mi intención mejor dicho, son cosas que podrían llegar a suceder, pero sería rarísimo que sucedan. Sin embargo, podrían pasar. Siempre es esa cuestión de que mezcla de ficción y realidad, ¿no? Y queda como
con una ansiedad la persona que lee, en definitiva, esa ansiedad que te genera de saber, che, esto puede llegar a pasar en algún momento. A veces nos pasa con algunas series que vemos, que son, a veces uno dice, bueno, la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, absolutamente. Yo siempre digo que cualquier escritor toma elementos de la realidad y luego la posibilidad de la creación y recreación de personajes, nuevos escenarios en realidad, son tiempos en los que se adelanta al tiempo de la realidad, porque lo podemos ver en muchísimos libros de muchos años de antigüedad, como después inclusive a veces hasta la invención de un objeto termina siendo un hecho concreto. Mauri, esto de publicar para los que estamos vinculados al mundo de la biblioteca, al mundo del libro, sabemos que también significa una parte importante de la travesía del escritor, que escribir es todo un proceso intelectual, es un proceso de creación, de mucho tiempo, de corregir, de tirar papel, de volver a escribir, pero otra cosa también es publicar, que esto llegue a un formato de libro y pueda estar disponible a la más posible lector. ¿Cómo fue tu experiencia de poder llegar a tu primer libro? Bueno, estos cuentos yo los escribí en el 2017. La primera versión la escribí entre parcial y parcial, que estaban en terciario. Por el 2018 le di la primera revisión y quedé contento con eso. Ya para fines del año pasado ya tenía ganas de publicar el primer libro. O sea, tenía básicamente 6 libros escritos y ninguno publicado. Entonces me puse a revisar qué era lo que tenía y lo más trabajadito, le di una última pulida, revisé 3 veces cada relato otra vez, los acomodé tanto como fuera posible y en mayo, no, entre marzo y febrero busqué por internet todas las editoriales de Argentina que pude encontrar y encontré unas 30, 31, 32 y me armé un correo general tratando de ser lo más llamativo posible para llamar la atención y lo mandé a todos el mismo día. 5, la mayoría me decían que no aceptaban trabajos de momento. 5 me contestaron rápidamente, pero la editorial Barnhouse, que es la editorial que publicó el libro, fue la única que me contestó rápido y me pidió el libro en el segundo correo. El resto quedó como en el veremos, por así decirlo. Dijiste, este es el 6º libro. ¿Los otros 5 anteriores también transcurrieron dentro de la temática del género de terror? No. Es una fantasía, que sería la primera de una trilogía que tengo pensada. Y después mucha ficción y uno de poesía, que tampoco está terminado todavía. Ahora, es importante también, Marcos, esto que cuenta Mauri de decir, le envié el trabajo a muchos editoriales, me respondió una sola nada más, al menos para que lo pueda trabajar. Y eso es una dificultad, ¿no? Que a veces se le presenta a los escritores, sobre todo a aquellos como Mauri, que son autopublicados, autogestionados, como uno quiera llamarlo, que no son quizás tan comerciales. Pero bueno, es importante al menos de que haya habido una editorial que se haya interesado en ese material. Pero es un tema que hay que debatirlo, ¿no? Que hay que definirlo de alguna manera. ¿Cómo te relacionaste con la editorial que finalmente te da una respuesta? Le enviaste el material y a partir de ahí se construyó una relación editorial-escritor, posibilidades o promesas de futuras publicaciones. ¿Cómo se siguió dando esa relación? Sinceramente yo me había olvidado que había mandado ese correo. Porque fue en febrero y en internet había leído que el promedio de la respuesta de la editorial iban hasta 3 meses, después de haber enviado el primer manuscrito. Pero en agosto, a finales de agosto, me llegó el correo de la editorial de que lo habían leído, que estaban interesados y de entonces fue bastante
corría la relación. La definición de la tapa, ¿fue una inquietud tuya? ¿Fue un acto creativo tuyo? ¿Cómo lo trabajaste a ese tema? Con la persona encargada de la edición de tapas de Barenhaus. Correcto. Tuvimos una charla previa de qué se trataba en el libro, de cierto personaje, cosas de escenario específico, y recurrimos a un banco de imágenes. Esto, si no me equivoco, es de un hotel, no sé si en Alemania, sí, en Alemania, de 1933. Era una de las pocas imágenes que no tenían copyright. Conseguimos unas 15 imágenes y esta fue la que destacó más, y por suerte no está relacionada con nada de copyright. Pero es llamativa y muy figurativa, ¿no? Esa tapa. Sobre todo porque se da en la cocina. Sí, sí. A mí me generaron un montón de cuestiones cuando la vi esa tapa, no solo por las máscaras de los personajes, porque en definitiva, ¿no? El hombre quizás sea el mayor apropiador de las máscaras en su vida diaria, en su vida cotidiana. Y encima en la cocina, como quien le toca fabricar cosas, ¿no? Y en esto de fabricar el libro Susurros de Demencia, aquí en la Biblioteca Rodolfo García, junto a Mauri Valor, que en esta obra firma con el seudónimo de Aarón Conrad. Mauri, este seudónimo es un seudónimo que llegó para quedarse, es un seudónimo que se quedó para llegarse, pero al rubro género de terror, porque mencionaste que otros libros escritos tienen que ver con otro género. Es un seudónimo que quedó para quedarse. Porque me gusta esa imagen que tenía Edgar Allan Poe, que si bien escribía terror, también publicaba con el mismo nombre poesía. Y yo creo que en esa época de encasillar a un escritor en un solo género, como que no se está viendo mucho, me parece a mí. Un escritor abarca muchas cosas y no puede quedar, la mayoría no puede quedarse en un solo género, pero quiero creer. Y cuando uno saca el peso de encima, o la ansiedad de encima de escribir un primer libro, después como que quiere seguir publicando. Se vienen, ya contaste, sí, que tenías otros, pero digo, ¿se viene ahora la seguidilla o vas a esperar que este se afiance, por ejemplo? Y vamos a ver, de momento ya estoy escribiendo otra cosa. Ya estoy arrancando otra novela. Pero se va a ver. Que quiero publicar más, obviamente. Eso es importante. Y él tiene algo para compartir con nosotros. Sí, y decirle que está llegando algunos saludos por el vivo del Facebook de la Biblioteca Popular Rodolfo García, Magalí Labar. Un saludo ahí especial para Mauri. Daniel Villagra también saludando la propuesta y saludando a la biblioteca. Daniel Villagra, que hace poco presentó el libro. Estuvimos aquí también en este mismo espacio. Así que bueno, Mauri, una de las cuestiones que tenía pensada para este encuentro, poder compartir uno de sus cuentos, invitarnos a seguir a esos personajes, personajes siniestros, personajes de hazañas, personajes de cómo lo podríamos identificar, Mauri. Malas personas. Mala gente. En este libro las buenas personas no existen. Mira. Bueno, está bien. A ver, vamos a repetir. En este libro las buenas personas no existen. Ojo, Es interesantísimo esto. Bueno, yo cuando tuve la posibilidad de buscar, dije, bueno, estos personajes a mí se me representaron con otros de nombre y apellido. Pero bueno, ahí sería otro tema de conversación, porque en esa cocina del terror hay muchas cosas que en Argentina se cocinan. ¿Y podríamos decir que entonces cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia? Bueno, eso es propiedad de Mauri. Ya nosotros ahí no ingresamos en ese terreno. Así que, Mauri, te escuchamos con el cuento a lección
que vos hiciste, que querés compartir con nosotros, con la gente que nos está siguiendo por el vivo de Facebook del Libertad. Muchísimas gracias. Bueno, el relato que les voy a leer, creo que es más leve. Se llama Corazón vacío. Dice: el brillo de sus ojos había desaparecido poco antes de nacer. No es que hubiera llegado al mundo estando ciego, sino que había nacido sin saber la forma en la que debía ver la vida. Su primer logro fue hablar a los 8 meses y ahí acabó la lista. Sus padres, aquel día en el que habló, creyeron que tenía un posible prodigio en su familia. Inútilmente creyeron que podría hacer la envidia entre los primos en medio de los almuerzos familiares de fin de mes. Nuestro hijo será un buen dibujante, fue lo primero que dijeron. Lo anotaron en clases de arte. Con 6 años resultó ser el peor de la clase. Luego practicaron: nuestro hijo es un orgullo. Tiene la mente tan jugosa como la del mejor matemático del mundo, pero acabó llevándose matemática 3 años seguidos. Lo último que intentaron fue el deporte. En aquellos intentos, sus padres no se atrevieron a decir nada de antemano. Habían aprendido a no adelantarse y decidieron ver primero qué tal le iba al muchacho, ahora preadolescente. Nunca coordinó los pies en el fútbol. Fracaso. Al picar la pelota de básquet, siempre acababa pateándola. Fracaso. E intentó con toda su fe jugar al vóley y al hockey, pero no hubo modo. En ambos casos, acabó fracturando un compañero con su torpeza. A uno le golpeó desmedidamente con el palo de hockey, y con el otro se las arregló para tropezarse con él, enviándolo de cabeza contra uno de los postes de la red. Un completo fracaso. Y no puede ser que haya pasado porque no tenía ganas, ya que las encontraba hasta donde no había. La razón, para él, era la ausencia de sentido en toda su vida. No entendía por qué habló tan temprano. No comprendía, por más que se le repitiera incansablemente, la función del colegio, y tampoco entendía por qué dormimos. Más allá de aquel ingrediente que para él le faltaba a la vida, siguió adelante. Paso a paso, día a día, clase a clase. Siempre sin manifestarse animado o triste, sin quejarse ni opinar, consumiendo la vida como un simple pasaje. Terminó el secundario sabiendo cosas que no entendía para qué servía saberlas. No tuvo un viaje de egresados. Tampoco creía en las intenciones de gastar la plata. De todos modos, no comprendía por qué se festeja, ni por qué se baila, ni el por qué se toma alcohol. Y fue este año, habiendo empezado el 3er año de su facultad, que aquel mínimo, ínfimo, atómico espacio que abarcaba la duda, esa que por lo menos le causaba las preguntas que mínimamente le animaban a no parar, acabó por desaparecer. Se dio cuenta, aquella mañana del 1 de enero, que su cabeza por fin había sido vaciada de todo ánimo. Ya no quería desayunar, caminar, pensar ni expresarse. Y a pesar de su ausencia de ganas, su vacía cabeza germinó una idea: actúa normal, no vaya a ser que se den cuenta de algo y te manden al agujero. Y como si no le hubiera hecho caso nunca, creyó que estaba en lo cierto por primera vez, y así lo hizo. Aquel 1 de enero se levantó y desayunó con normalidad, empezando a sufrir un estado todavía más falso, hasta que por fin salió de su casa y pudo borrar esa estúpida cara normal. Su show duró hasta la segunda semana de mayo. Todo seguía siendo igual que antes, con la diferencia que ahora ni siquiera tomaban notas ni pensaban nada. Una tarde, mientras pasaba en bicicleta por el puente Pueyrredón, que lo llevaba hacia su facultad, se detuvo abruptamente por un mensaje de su cerebro. Paró en seco y miró al lado del puente. «Acá», dijo su cabeza. Entonces bajó de su bicicleta y arrastró hasta el camino de los peatones. «Pero no sé nadar», dijo. «Esa es la idea». «No lo creo». «Dale, es fácil. Primero la bici, tirala». Su show no se le dedicó a mirarla. Todavía parecía nuevo, como aquella Navidad en la que su padre intentó que se interesara al menos en andar en bicicleta. «Dale, son las 4 de la tarde, en plena siesta. Un sol que le parte el alma al diablo. No anda nadie se va a enterar». Se sintió un poco más impulsado. Ni siquiera un solo miligramo se consideró alterado por la idea, desde el principio de año,
que solamente la acariciaba, la mimaba y la incubaba en su tieso corazón vacío. Sí, pensó, y alzó ambas manos su bicicleta de carrera último modelo y la vio suspendida por sus brazos sobre el agua. Agua que circulaba contenta, casi saludando al pedazo de metal que estaba a punto de engullir. Empezaba a llamarlo lentamente. Adiós, dijo, y abrió sus manos. El inmediato transporte apenas pareció impactar con el agua, desapareció casi al instante sin dejar marca alguna, igual que como creía él que sería irse de este planeta. Ahora nada más falta la mochila, el celular y el reloj. Despojate de todo. Era tan fiel a sí mismo que actuaba precisamente en el orden que iban llegando las ideas. Adiós mochila, adiós celular, adiós reloj. Por primera vez se dibujó una sonrisa en su rostro, una real, fuera de cualquier guión que hubiera integrado en su show. Se rió prolongadamente por un rato, comenzó a agitarse y hasta sentirse un poco excitado. Bajó la mirada al riachuelo que se lo había tragado todo, todavía parecía tener un poco de hambre. Solo falta uno, pensó su cabeza. Sí, dijo, y apoyó ambas manos sobre el barandal. Sí. ¿Y se puede saber qué esperás? Hacerlo de una buena vez. Sí, chilló, dando un salto con todas sus fuerzas. En menos de un segundo volvió a tener 14 años, como en aquella época que no coordinaba los pies. Y es precisamente por eso, incluso hasta el día de la fecha sigue sin poder coordinarlos, que hoy sigue vivo. En medio del aire se las arregló para que uno de sus torpes pies no diera la talla para pasar sobre el barandal, tropezándose y quedándose a medio camino. Ágilmente sus brazos actuaron por instinto y lo primero que hizo, sin querer, fue volverse a agarrar del barandal, al acomodar el lugar. Perdón. Ahora pendí de sus otras dos extremidades inútiles para todo, aunque aquella tarde se destacaron, y en grande. Esto es malo, muy malo. Se quejó balanceándose un poco, reteniéndose por alguna desconocida razón en esta vida que nunca le había dado nada, y que, de pronto, parecía proponerle todo. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me caigo!, gritó a todo pulmón, sin dejar de zarandear las piernas. Intentó forzar su propia salvación, pero apenas tenía fuerzas para sostenerse. No volvió a intentarlo, sin embargo volvió a gritar, pero nadie vino. El ardiente sol sobre él aplacaba tiernamente sobre el metal del que él colgaba. Estaba calentándose todavía más. Pronto empezarían a sudarle las manos. Intentó buscar una excusa para no pensar en su ajetreada situación. Bajó la mirada. El riachuelo debajo de él parecía deleitarse solamente con la idea de su pronta llegada. Lo esperaba como el plato fuerte. Aquella pútrida corriente de agua comenzaba a relamerse, oliéndole los pies, su aliento y hasta su futuro sudor desde allá abajo. Parece que estás en un aprieto, comentó una voz. El chico me alcanzaba a ver sobre la baranda, pero al menos era alguien. Sí, ayúdame, por favor. No se diga más, dijo aquella voz. Lo siguiente que sintió fueron unos gordos dedos tratando de desmantelar su ya débil agarre de vida. ¿Qué haces? Te pido que me ayudes, no que me mates, gritó él, corriéndole apenas unos centímetros. Siguió un reflexivo silencio de su acompañante, al que al rato pudo verlo aparecer sobre la baranda. Él apoyó sus codos junto a sus tristes manos y lo miró sonriendo. ¿Primera vez?, preguntó ladeando la cabeza, confundiéndolo todavía más. Pensé que quería matarse, como yo. Ni su cerebro ni su boca atinaron a contestarle nada. He venido incontables veces ya, día tras día, año tras año, llego y veo el agua correr. Después pienso lo fácil que me sería bajar hasta ahí en segundos y dejarme chupar por el agua. Nadie pasa por estas calles. Nadie se daría cuenta. Pienso cada vez que me paro en este mismo lugar. Pero por alguna razón nunca lo hago. Hizo una pausa para mirar el horizonte de media tarde, tomó aire y luego largó en un suspiro. Supongo que lo único que me hacía falta era una mirada joven, alguien a quien enseñar. Si estás ahí, colgado como lo estás, es porque pensaste igual que yo, pibe. Dale, facilitemos las cosas. El tipo amagó a volver a tocarlo y él se agitó. No, me arrepentí, quiero subir, de verdad. Así que sos de esos, ¿no? Dijo el extraño, que se irguió, palmeó la veranda, alzó un pie y en pocos segundos estaba sentado junto a las manos del chico. Calmate, es fácil. Pará, ¿qué haces? Por favor, ayúdame, mis manos. Un brinquito, continuó. Un saltito, una caricia al viento. No tengas miedo. Pará, no. Él solo vio a un tipo balanzándose lentamente hacia el vacío, como en las películas, lo vivió en una melancólica cámara lenta. En apenas 2 minutos había conocido a un extraño,
que lo había visto caer al agua. Escuchó al riachuelo abriendo su apestosa y enorme jeta, repleta de baba moquienta, que recibió de un solo ensalivado y mugriento bocado al plato fuerte. No tengas miedo, yo te voy a enseñar lo que es vivir, alcanzó a susurrarle mientras caía. Con los bocadillos no pasó nada. Con la entrada él sintió alegría, pero con el plato fuerte llegó la pena, la agonía y el sollozo de una potente pérdida. Creyó oír un grito de alegría ahogado por el impacto del hombre contra el agua. No podía ver mucho, pero perdió su ínfima esperanza de volverlo a ver, cuando lo único que escuchó fue pasar la corriente del agua. En menos de 5 minutos, un hombre le había dado el choque eléctrico al que su corazón necesitaba para sentir lo más mínimo, para conocer el sufrimiento, del cansancio, para conocer lo húmedas que eran las lágrimas de la desesperación, lo que era realmente el dolor de su yo en vida. Miró hacia el sol, con ánimo de no conocer lo que sentiría ser el postre del riachuelo, con ganas de dejar de actuar y de volver a casa y reiniciar su alma, si es que podía, porque todavía le quedaba volver a treparse al puente. Te cuento. Impresionante. Me quedé con ganas de más. Ahora, A mí siempre ¿qué hacemos? El cuento de terror fue algo que siempre me llamó la atención, me interesó, a pesar de que no es por donde uno suele transcurrir sus lecturas, ¿no? Porque entiendo que llevar el entramado de una historia de esa característica requiere de esa cuota de creatividad y de escenarios posibles que se dan para poner a esos personajes en el lugar exacto, también de lo que se quiere transmitir, ¿no? Así que bueno, Susurros de Demencia y Mauri, nos están preguntando dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir el libro. Tanto en Facebook como en Instagram, @AaronConrad, todo junto con K y todo al final. Hay un link donde se encuentra toda la información, qué biblioteca está, el método de compra, ebook, todo. Para la gente de Gualeguaychú el envío sería gratis y me lo compran directamente a mí. Correcto, entonces directamente a vos se conectan a través de Instagram, de Facebook, y allí va a estar el link en donde requiere de toda la información necesaria para poder hacérselo. Exactamente. Perfecto. Neo Medina te realiza felicitaciones y también la lectura del cuento. Bravo, intenso, están diciendo también a través del vivo de Facebook de la biblioteca. Un gran desafío, Mauri, Susurro de Demencia, que cómo continúa esta historia. ¿Es una historia que das por finalizada, la de estos personajes? ¿Es una historia que en principio vos decís, yo ya estoy escribiendo, pero pensás darle una continuidad en el tiempo a estos personajes? ¿O Historia de Demencia es una obra que en principio, hoy, la das por finalizada? No daría por finalizada, sino diría que esas personas siguen existiendo en mi mundo. Los que no están muertos siguen existiendo. Porque a mí esto de las referencias a otras historias, a otros libros, a otros personajes de otros autores, es algo que me gusta. Porque si bien cualquiera lo puede ver como una simple referencia, es como algo que invita a conocer esa referencia. Así que lo más posible es que siga tirando en mis posibles futuros libros, llevando referencias a este mundo también. Estos libros anteriores a lo que vos hiciste mención, ¿hoy por hoy simplemente están en un tiempo de espera o te lo estás imaginando en una pronta edición? Hay uno que está en mi blog, pero no recomendaría leerlo porque no tiene un solo ápice de edición. Fue más como un libro de descargo de introspección que me ayudó a pasar esta... Porque yo al principio tenía la idea torpe de que un técnico no podía ser escritor. Entonces era como esa batalla interior y ese libro fue como una introspección que me ayudó a sobrepasar ese demonio. Interesante esa definición de que un técnico no puede ser escritor. Es como que es una autolimitación que muchos se ponen.
si estoy dedicado a una cosa, ¿por qué tendré que estar, o sea, seguramente no podré escribir? Y sin embargo, Marco, sobre todo vos que tenés mucha experiencia en lo que es la escritura de libros, surge de una cuestión natural, casi como una inspiración, digo, ¿no? Yo soy periodista y la verdad que tengo muchos colegas que han escrito libros. A mí no se me ha ocurrido porque la verdad que no me siento en condiciones ni digo preparado, porque a veces uno tiene que tener cierta inspiración también y saber de dónde partir. Pero digo, yo creo que cualquiera lo puede hacer en definitiva. Cualquiera que se proponga, que tenga un porqué, un motivo. Siempre hay cosas para contar. Todas las personas tenemos cosas para contar. Muchas veces lo resolvemos simplemente con el diálogo, porque encontramos con quién se puede resolver ese diálogo y de alguna manera volcar la interioridad de cada uno en esa fraternidad que significa el diálogo del encontrarte con otro que está en el mismo proceso. Pero también hay una faceta que tiene que ver con la creación, con darle vuelo desde la oralidad o desde la escritura a personajes, a historias, en algunos casos ficticios, pero que quizás Mauri cuando lo escribía pensaba en alguien en particular. No lo sabremos, son los misterios que tiene un escritor. O bueno, en el caso mío, digamos que está más vinculado a la historia y por ahí tiene ciertas rigurosidades en términos documentales, con otro tipo de fuentes y demás, pero que no deja de haber una parte creativa cuando empieza el tema de cómo armar y cómo contar lo que uno quiere escribir. Así que sí, cada género tiene su cuestión creativa, su estilo, sus formas de escritura, y luego cuando nos metemos en estas cuestiones más finas, el mismo Mauri lo decía, esto de leer, releerlos, corregir y recontracorregir, volver a mirarlos para ver si queda una obra que sea de envergadura y que ese lector la pueda disfrutar. Cuando escribiste Susurro de Demencia, Mauri, ¿lo hiciste solo como una inquietud personal para canalizar aspectos personales o también estabas pensando en un posible lector? En esto es decir, ¿quién va a leer mi cuento de terror? ¿Quién va a ser mi futuro lector? ¿Lo pensaste a esto en algún momento? Lo pienso cada vez que escribo un libro. Pero también yo trabajo con la idea de que si no me gusta ni siquiera a mí, no le va a gustar a nadie. Así que lo primero que busco es que me guste a mí y ya después en la edición busco el gusto de los futuros lectores. Una cuestión de satisfacción personal. Si me satisface, voy para adelante. Claro, porque si a mí ni siquiera a mí me gusta leer lo que yo escribí, no le va a gustar a nadie. Así pienso yo, al menos. Fíjate vos que es la gran dicotomía que existe con el mundo empresarial de las editoriales. Las editoriales grandes normalmente, sobre todo los novelistas o a algunos ensayistas, les pagan, los contratan para escribir y se mueve en un ámbito, lógicamente, de comercio, de circulación entre las librerías, etcétera. Pero en realidad muchas veces las obras se repiten, cambian algunos personajes y la historia de fondo sigue siendo la misma. Y a veces eso hace que también el lector pierda el gusto por la lectura de determinado género, cosa que no ocurre en el terror. Es difícil encontrar obras muy similares, como sí suele ocurrir en otros géneros. ¿Vos cómo te relacionás en ese proceso de decir, en este momento me nace escribir cuentos de terror, en este momento me nace escribir poesía? ¿Qué pasa por vos cuando tenés que canalizar todo eso que tenés así adentro para escribir, pero te sale como poesía y no te sale como un cuento? ¿Cómo te relacionás vos con eso cuando te surge esto de tener que escribirlo? Yo, a la hora de escribir, yo soy muy directo. Cuando me surge una idea, la anoto y me la quedo mirando un rato ahí.
si veo que tiene más fruto para el lado de la poesía, escribo poesía, y si veo que no, lo convierto en otra cosa. Pero generalmente la poesía es algo que me nace esporádicamente. Al menos últimamente, porque lo que trajo la pandemia fue la dificultad de un taller de escritura creativa que yo hacía, y ahí escribía poesía todo el tiempo. Un taller de Natalia Mazaferro, que un saludo, un aprecio hacia ella, me ha ayudado bastante con la poesía, me ayudó bastante porque yo antes tenía una relación de odio con la poesía. Pensaba que la poesía era romántica únicamente, y gracias a ella me di cuenta que es otro mundo la poesía. Bueno, justamente te iba a preguntar, porque es exacto lo que estás contando. Hay un imaginario social vinculado a la poesía que se la relaciona como algo barroco, algo romántico, inclusive hasta peyorativo por algunos. Ah, sí, escribe poesías, esas cuestiones así de menosprecio casi para ese género. El contenido de tus poesías, ¿por dónde giran? ¿Por dónde lo haces andar? Y por todos lados, entre lo personal, lo natural, la soledad, la felicidad. Y lo que me he estado planteando es entrar en el mundo del terror también por el lado de la poesía oscura, todo ese tipo de cosas. Pero generalmente es poético del momento. Pero si yo creo que si tuviera que elegir un tema sería la soledad. O sea que estás muy vinculado a aspectos muy personales, muy íntimos, muy profundos, en una búsqueda ahí constante, ¿no? Porque, claro, la soledad, la justicia son como también los grandes temas que se plantean en términos filosóficos, ¿no? Y que vos de alguna forma lo tratás de vincular, de relacionar, de plasmar en los escritos de tus cuentos y de tus poesías. Y estamos aquí, en esta noche de miércoles, presentando Susurros de Demencia. Ya en el cierre de la noche, en el cierre de la transmisión, agradeciendo a Mauro Valor, que afirma sus obras como Aarón Conrad. Por si los hay. Historias de terror. Susurros de demencia, que son cuentos de terror, se llama Historias de locura y horror. Así es, locura y horror. Lo pueden comprar buscándolo por Facebook, por Instagram, a Mauri, pero con el seudónimo Aarón Conrad. Y allí van a encontrar el link que los va a conectar directamente con las condiciones de compra, las posibilidades de entrega, la precisión de la ciudad, en el servicio de puerta a puerta, como decimos habitualmente, en esta etapa tan especial, y hacer circular la obra, que es lo mejor que nos puede pasar a todos los autores, que se lea lo que se produce. Y este es un libro para leer, que no hay que dejarlo pasar, que es la primera obra editada de Mauri Valor y que prontamente seguramente nos va a sorprender con muchas más cosas hermosas y de este estilo que provoca necesariamente a meternos a leer una semejante obra. Que tómenlo con tiempo, dedíquenle, porque son de las lecturas que no son pasajeras, son de las lecturas que requieren tiempo, concentración, de esas lecturas que uno se va metiendo en esos personajes y que lo ha logrado Mauri hacerlo de una forma genial. Así que, Mauri, agradecerte profundamente por estar con nosotros esta noche. También nosotros estamos haciendo nuestras primeras experiencias, hoy con un pequeño altercado tecnológico mínimo que lo pudimos solucionar enseguida. Queda la grabación en el Facebook de la biblioteca como para seguir reproduciéndose, que vos lo puedas compartir o quien quiera compartirlo y se pueda reproducir en otros muros. Así que te deseamos el mayor de los éxitos con Susurros de Demencia. Te deseamos lo mejor para vos en tus procesos de escritura, de tus procesos de encuentro y reencuentro personal.
y que pueda hacer la escritura un lugar para canalizar todas tus inquietudes. Así que, en el nombre de Guillermo, en el nombre de Abril, Otero, que también está aquí haciendo toda la cuestión de logística, fotos, no se la ve, pero está, micros, videos, todo, que en los próximos días compartimos en nuestras redes a modo de cierre de esta presentación. Porque la presentación de un libro no es nada más que un acto formal. Un libro, cuando llega para quedarse, para ser leído, ser disfrutado, y la posibilidad de que es un autor nuestro, un autor local, que lo tenemos al alcance de la mano, que lo tenemos al alcance de las redes sociales, y que siempre este tipo de autor, como en el caso de Mauri, dispuesto a charlar, a conversar con sus lectores. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Algunos mensajes luego también van a ser respondidos en forma personal. Guillermo, muchísimas gracias. Abril, muchísimas gracias. Mauri, te deseamos lo mejor, muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a usted por la disposición y por el espacio y por toda la logística que yo no hice. Puede fallar disposición. Que tengan buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.